¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, último día de la semana, último día hábil de la semana. Una semana que trajo muchas novedades en lo político, en lo económico y también en lo sanitario, sobre todo en estas últimas 48 horas. En lo político, porque, Argentina siempre tiene estos vaivenes, hay mucha expectativa en lo que tiene que ver con un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esta semana el gobierno tuvo reuniones con la CGT, con empresarios, tuvo reuniones informales dentro del Frente de Todos. Parece, o dan la sensación de que al anunciar que en 48 horas viaja una misión a Washington, podrían tener una propuesta. Sin embargo, hoy habló Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, y dijo que falta mucho como para llegar a un acuerdo entre el FMI y la Argentina. Falta mucho significa que quizás las intenciones o la previa que el gobierno intentó vender antes de enviar la misión a Washington no esté tan avanzada como nosotros creemos, porque las declaraciones de Georgieva de alguna manera cayeron como un balde de agua fría. De eso vamos a estar hablando con Claudio Loser, un economista que fue director regional del Fondo Monetario Internacional, para ver con qué se van a encontrar los argentinos, los funcionarios argentinos, qué le espera al país con un acuerdo o no, que para muchas consultoras internacionales cada vez está más lejos. Pero además nos vamos a meter en el tema sanitario. Ayer y hoy se dio un crecimiento de casos en la Argentina. No es para asustarse, no es para alarmarse, pero si uno toma en cuenta esos mismos registros de hace 15 días, subió un 40%. Hay 40% más de casos que hace 15 días. Estamos en 2000 y pico de contagios, hoy tuvimos 23 muertes y la variante Omicron. O sea, hay para hablar, para preocuparse. ¿Qué se viene en Argentina? Justo cuando se está discutiendo el tan mentado pasaporte sanitario como una posibilidad de controlar que la gente esté vacunada, que no asista a eventos públicos con gente o eventos privados públicos de alguna manera sin tener las vacunas, que pueda ser un riesgo de contagio. Y después empiezan las distintas miradas que se tienen en las provincias. Por ejemplo, en Tucumán empezó hace 72 horas el control del pasaporte sanitario y según por lo menos en San Miguel es bastante estricto. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires dijo el ministro Quirós que teniendo casi un 90% de la población de los porteños vacunados con 2 dosis o cerca de serlo, no tiene sentido aplicar un pasaporte sanitario. Bueno, de eso vamos a hablar con el doctor Luis Cámara, que además integra el comité asesor que tiene el Gobierno Nacional en el tema de la pandemia. Y todos los temas, todas las dudas que vos tenés respecto a qué le va a pasar a la Argentina de aquí en más respecto al verano que se viene, puede haber un rebrote, una nueva ola, bueno, todos esos temas en un par de minutos nada más vamos a estar hablando con este prestigioso médico. Y Antonella nos trae todo un tema que nos preocupa, ¿no? Tema femicidios, apareció Nancy, esta chica asesinada, otra víctima de un femicidio, que en la Argentina se produce 1 cada 30 horas. Ya no es un problema circunstancial y al cual tenemos que atender cada vez que aparece una chica muerta, sino que hay que atenderlo de raíz. Es un problema grave y que lamentablemente en los últimos tiempos, quizás por el encierro de la pandemia, quizás por la situación socioeconómica, quizás por la situación que estamos atravesando de estados alterados o quizás por una cuestión cultural, vaya a saber qué, pero han crecido en la Argentina y necesitamos agilizar los mecanismos de control de denuncias y de protección a las víctimas. Bueno, todo eso hasta las 23 te esperamos y te invitamos a quedarte aquí en el canal de la ciudad. No pensamos ni en restricciones ni en obligación. The higher the vaccine coverage and health system capacity, the more open borders can be. And it doesn't include shutdowns or lockdowns, but widespread vaccinations and boosters and testing and a lot more. Si es un plan de pago razonable, no va a haber ningún problema y lo vamos a acompañar. Buenas tardes, yo quiero aportar una información anónima. Sí, ¿de qué hecho, señora? ¿Qué sucede? De Nancy Videla. Bueno, muy bien, te decíamos, vamos a hablar de la pandemia que no terminó, parecía o tenemos ganas de dejarla atrás. Estamos pasando un buen momento en cuanto a contagios, estamos pasando un buen momento en cuanto a vacunación masiva, pero sin embargo no termina porque hay lugares, por ejemplo en el hemisferio norte, donde hay brotes, aparece esta variante africana, la Omicron, que preocupa al mundo. Y nosotros vamos a hablar con Luis Cámara, médico clínico, integrante del Comité Asesor del Gobierno Nacional en temas de la pandemia, para saber cómo estamos y hacia dónde podemos ir. Doc, gracias por visitarnos. No, gracias por el convite. Bienvenido. Hoy la Organización Mundial de la Salud le pidió a los países miembros que, respecto a la variante Omicron, dijo, lo mejor, o sea, no es solución cerrar las fronteras, sino vacunar más.
Es como digamos, teniendo vacunas hay que ir por ahí, evidentemente. Sí, es cierto que por ahí. Yo hace un tiempo ya venía diciendo con la variante Delta, que es la que está molestando en serio, al ser altamente contagiosa, las medidas restrictivas ya no iban a ser necesarias. Esa era una cuestión anterior. Lo que sí se necesita es tener uso del barbijo en forma significativa la mayor parte del tiempo y todas las personas y en la mayor cantidad de lugares, y la vacuna, pero la vacuna a todas las edades. Este es un punto importante. La variante Delta potenció el fenómeno de necesitar más vacunas. ¿Por qué? Al ser un 20, un 30% más contagioso, el concepto de inmunidad de rebaño, que con el 60% se podía controlar, y de hecho eso pasó en el Reino Unido, nos pasó nosotros mismos, con el 60% logramos que el virus de Manaus y el andino quede aplastado, por así decirlo. Le pasó en gran parte del hemisferio norte, en Israel, pero con la variante Delta, al ser un 20, un 30% más contagioso, eso te lo sube al 80, al 85% de la población que tiene que estar vacunada. Esto ya incluye a los niños. Claro. No sé, los cálculos incluyen a los niños. Y encima puede darle una pequeña gambeta a la inmunidad, con la cual la posibilidad que después de 6, 7 meses la inmunidad disminuye un poco, es la que viene con el tema de la dosis de refuerzo, que es lo que ya se está empezando a dar en este momento. Pero nos relajamos con el tema del tapaboca, de dejarlo de usar. Fue un error estratégico. Yo creo que no insistir con la obligatoriedad de utilizarlo. Yo creo que pasó lo siguiente, como se formuló la frase, que bueno, que estábamos bien, la verdad que hace un mes y medio o 2 estábamos muy contentos. Yo ya había dicho que más o menos para agosto tenía que terminar la segunda ola y se fue descendiendo. Y la frase quedó como, bueno, se saca la obligatoriedad del uso del barbijo y después venían las condiciones, ¿quién no tenía que usar? La gente se quedó con la primera etapa, la frase. Claro. No sé si se tomó. No, pero es que la comunicación es muy importante en una pandemia. El gobierno ha cometido errores en cuanto a comunicación, ¿no? Ha tenido 2 o 3 deslices desde el principio respecto a los testeos, respecto a la compra de vacunas. En el cual a mí me parece que cuando pierde la confianza la palabra de la máxima autoridad sanitaria, empieza a haber problemas. Sí, es cierto que todos cometimos errores. También hay que tener en cuenta el rival. El rival nos ha gambeteado varias veces, es un rival durísimo, y ese es el punto que a veces nos comprendemos. Entonces parece que iba para un lado, te sale por el otro. Parecía, digamos, si vos me decís a mí, yo hace 4 o 5 meses decía, para mí el Delta es como el fin de la pandemia, va a terminar la forma pandémica, pero es el virus que se queda. Y encima ya quedé desactualizado porque aparece el Omicron de nuevo, entonces no sé si me entiendes, te va gambeteando, te va sacando variantes. En la medida que tenga circulación el virus pueden aparecer nuevas variantes. Pueden aparecer nuevas variantes, con este Omicron mucho no puedo hablar porque hay datos en contra, o sea que puede ser más complicado, más peligroso, y algunos otros datos de los médicos que atienden pacientes, a los que yo le hago más caso, no los que aparecemos por televisión, yo le hago más caso a los que atienden más. Ellos dicen que es una variante, por lo menos los casos que son muy simples, muy débiles. El virus puede evolucionar de una forma benigna, contagiar mucho y provocar pocos fallecimientos. Esa es una posibilidad. Hasta ahora no pasó, hasta ahora contagian más y son más agresivos. Por ejemplo, la variante Delta, si no hubiésemos tenido vacuna, hubiese sido una cosa muy difícil, muy difícil. Bueno, una ventaja que tiene Argentina, doctor, es que no tenemos movimientos antivacunas masivos como tienen países europeos y como tienen, en Alemania, en algunos países de Gran Bretaña. Ese espíritu tan liberal que tienen de ir en contra de las vacunas. Usted fíjese que prácticamente los crecimientos que hay, los focos de contagio que se dan en esos países son básicamente por los antivacunas. Son por los antivacunas y por los de una dosis, porque con el virus Delta necesitas realmente vacunar más. Una sola dosis te da el 40-50%, o sea, uno cada 2 está en peligro de poder contagiarse. Por eso necesitamos vacunar más. Afortunadamente en la Argentina hoy tenemos, para hacer un número... Pero tenemos el problema de una dosis, ¿eh? Hay 7 millones de personas que tienen no se dieron la segunda y teniendo vacunas es un problema. Bueno, por eso estoy diciendo, solamente te protege el 50%, uno cada 2 puede ser, digamos, víctima del virus. Pero tenemos, redondeando, ¿no? 95 millones de dosis vacunas. Si nosotros pudiésemos vacunar alrededor de usar 75 millones de dosis, que sería prácticamente vacunar el 82, el 83% de la población, y los otros 20 millones estar destinados a los refuerzos, los grandecitos como yo, por así decirlo, yo creo que tendríamos muy controlada la pandemia. Ahora, estamos en un punto que un montón de gente no va, se olvida, cree que ya pasó. No te podría decir exactamente por qué, pero está costando vacunar a ese remanente. Está costando. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande y me parece que hay que salir a la calle a vacunar. En eso coincido con la Organización Mundial de la Salud. Yo a esta altura he sido defensor de las medidas restrictivas, pero a esta altura creo que no, con esta variante, que las medidas restrictivas no van a dar muchos beneficios y pueden dar mucho más problemas.
porque ya se está notando mucho el cansancio poblacional. Yo como médico general, porque yo como médico de consultorio, hago internación, estoy viendo que las enfermedades prevalentes que quedaron mínimamente olvidadas o sin tanta importancia, porque digamos el escenario lo llenó el coronavirus, se están haciendo muy importantes en este momento. Y la depresión anímica, la depresión económica también genera mucha injuria en la salud. Por lo tanto, es muy importante reactivar todo lo económico. Y en función de que tenemos, por ejemplo, el verano por delante, por eso tenemos que estar vacunados. ¿Por qué? Porque si llegamos a tener brotes en ciudades turísticas, van a tener injuria económica. El hecho que apareció la noticia, por ejemplo, de que apareció el Omicron, que parecía que un virus así medio más complicado, hizo que se bajasen las bolsas de todo el mundo. Entonces, la relación de que hay virus que automáticamente se lesiona la economía es una relación lineal, sin necesidad de hacer cuarentena, porque no sé si queda claro, porque siempre la culpa parecía que era la cuarentena. No es eso. El hecho que haya virus ya te deteriora económicamente. Entonces, tenemos ahora una temporada turística, tenemos que ser muy cuidadosos. Y para eso la gente, barbijo la mayor parte del tiempo, y vacunas. Tenemos todo para que nos vaya bien. Tener una ola pequeña, 5.000 casos, 6.000, diciembre, enero, parte de febrero y agotándose a lo largo del principio del año que viene. O, si cometemos errores, muchos no nos vamos a vacunar, damos vuelta, tardamos para hacer eso y perdemos los controles, sobre todo cuando estamos juntos, podemos tener una ola de 20, 30.000 casos y estar peleando toda la mitad del año que viene todavía con el virus. Pero ahora, te vuelvo a decir, tenemos todo para que nos vaya bien. Bueno, por eso mismo, ahora le abro las preguntas a la mesa, doctor, pero le quiero preguntar esto. Hace días que estamos en 2.000, 2.200 casos. ¿Se conoce, el Ministerio de Salud sabe esos 2.200 casos si son personas que tienen una vacuna o ninguna? Sí, se sabe. ¿Y por qué no se informa? Porque eso sería importante. Sí, se sabe, pero todavía no hay datos más serios, así como más purificados. Pero básicamente hasta ahora está circulando en los no vacunados y también en algunos con una dosis. Por eso que es importante vacunar a esa población. Pero esa sería la mejor propaganda para incentivar a quienes no se han vacunado con la segunda dosis, porque si mostramos que estamos bajos, que hay 2.000 casos, pero esos 2.000 casos, 1.800 son personas que no se vacunaron, es una demostración científica de que hay que vacunarse y que la vacuna es buena. Totalmente razonable lo que tú dices, totalmente razonable. Yo también veo otra cosa, que yo esto, como estoy viendo lo del Delta, me hace acordar al principio con el 2020, cuando yo decía que cuando teníamos la cuarentena un poco más dura, que teníamos el virus así apretado abajo del zapato, pero lo teníamos apretado, hasta que fue por los barrios populares. Cuando fue a los barrios populares, ahí se descontroló. Me da la sensación que podemos estar en una situación parecida. Si nosotros logramos que mis amigos Fernán, Nicolás Crepla y Fernán Quirós puedan coordinar el control del AMBA, si logramos que acá no explote en el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires, no vamos a tener problemas con el Delta. No sé si pero es muy interesante eso, hay que controlarlo yo en te el gran diría, conglomerado. Si podemos coordinar urbano. estos dos distritos, pueden coordinar junto con una acción bien conjunta y controlar acá, ver los barrios populares nuevos, porque yo creo que por ahí puede volver a aparecer. Estamos hablando de 10 millones de personas que hay que controlar. Por supuesto, claro. Porque después un brote en una provincia, habrás escuchado hace un mes y medio que brotó, no sé, Dian Funes en Córdoba, se controla enseguida, si es una ciudad pequeña. Claro. Es el brote, te genera daño económico, qué sé yo, pero se controla. Ahora, se descontrola Cava, se descontrola el conurbano, estamos hablando de 10 millones de personas, de ahí se irradia, más por la cuestión comercial. Claro. Entonces, si logramos controlar el Delta en este territorio, en el AMBA más chico, no en todo el AMBA, en el AMBA más chico, yo creo que podemos tener una ola soportable, agradable, tendremos pérdidas humanas, lamentablemente, pero algo relativamente tolerable y no lo que está pasando en este momento en Europa. Pero en Europa también está pasando algo que no se dice, que yo digo, en Europa está sufriendo toda la Europa del Este, básicamente, Centro Europa y la Europa del Este, que en el primer año, en 2020, prácticamente no tuvo casos. Para mí me da la sensación que con este virus, digo que nos va a contagiar a todos, y los números dentro de un año, la mayoría de los países van a estar relativamente parecidos, porque se te infiltra el virus. Sí, porque es cierto que en España, Italia, en Europa Occidental, la cantidad de casos no son bajos respecto al este, claro. Pero si te refieres a la historia del año pasado, Rumania, Polonia, estaba mucho Bulgaria, mejor que los países no tenían occidentales. Prácticamente casos. Claro. Y uno decía, pero ¿qué pasa si están ahí nomás? Bueno, no sé cuál es. Pero a la larga, no sé si... Porque nos pasó a nosotros acá en América con Uruguay. Uruguay estuvo modelo número 1 de qué bien lo condujo, hasta que llegó el verano y explotó. Y bueno,
Afortunadamente ahora tienen 90% de la población vacunada, realmente muy bien, eso sí que creo que pueden tener la pandemia solucionada. Nosotros tenemos, te vuelvo así como corolario, mucho para triunfar, pero también uno olfatea que podemos estar metiendo las patas, ¿no? Esos aforos que no se están cumpliendo, las inmensas manifestaciones, yo soy muy crítico. Ahora con nos eso. vamos a meter con los controles posibles, o por lo menos los que puedan dictar un posible pase sanitario. Pero la mesa tiene preguntas. Leandro. Luis, cuando usted habla de controlar el AMBA, ¿a qué se refiere? ¿A ir a vacunar puerta por puerta en los barrios populares, por ejemplo? Yo haría, sí, estar mucho más atento, poner de nuevo los programas detectar, es muy útil, estar muy encima, estar, digamos, con el termómetro del AMBA muy encima. Afortunadamente, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, como bien dijo Fernán Quiroga, que escuché recién, tenemos mucha población vacunada, eso nos ayuda. Pero también ya pasaron varios meses, entonces yo iría por los barrios populares, haría el plan detectar, en el conurbano estaría muy cercano. Además hay mucho tránsito, las intensas movilizaciones que hay, permanentemente hay gente que va y que viene del conurbano. Esto sí, bien, conurbano capital, por eso es que los números del primer cordón y los números de Cava son similares, porque hay movimiento de tránsito de gente. Y la otra cosa que digo, una cosa original mía, que soy el único ridículo que lo dice, porque soy el único que debo ser ridículo, que cuando alguien se contagia, tiene que usar barbijos dentro de su casa. ¿Por qué? Porque el aislamiento aéreo dentro de un hogar es muy difícil. Pero, a ver, cuando alguien se contagia, se aísla dentro del hogar. Sí, pero el aislamiento, sí, se aísla desde el concepto físico, que no toco la comida, no toco esto, no comparto el baño. Se encierra en una habitación y no comparte los pero ambientes. abre la puerta, sí. Estamos dentro de un núcleo familiar, imposible no contactar con un familiar, es imposible. Contacta y el familiar que entra respira. Por ejemplo, muchos pacientes míos colocaban al aislado en lo que sería el escritorio. La mayoría de los departamentos, los escritorios tienen en el centro del departamento, no tiene contacto con el ambiente exterior. Tiene dos puertas que contacta con el resto de la casa. Por lo tanto, el aire del contagiado se irradia al resto de la casa. Por eso la principal causa, el principal lugar de donde alguien se infecta es en la casa. Más del 50-60% de los casos ocurren en el hogar. Yo me infecto en una fiesta clandestina, ahí salgo en los periódicos también, ¿no? Sí, claro. Pero cuando entro en mi casa y contagio a mi familia, no salgo en los periódicos. Pero ahí es donde se genera el contagio. Entonces yo ahí propongo que cada vez que contactan, usen barbijo. Por ejemplo, yo estoy en un hospital. En un hospital, el mío en un momento dado tuvo 200 pacientes internados, de 500. No se infectaron el resto de los 500. Hubo algún que otro mínimo. ¿Por qué no nos infectamos? Porque estamos todos con barbijo y con cuidado dentro de ese lugar. Y cuando un contagiado está dentro de una casa, hay que proteger toda la casa desde el punto de vista aéreo. Porque eso no lo hemos trabajado, porque todavía sigue la idea, en cierto modo, la inacción por pensar que era por contacto lo que yo toco. No es acá, es aéreo. Digamos, yo estaba cuando yo me contagié lo terminé de comprender. Venía un hijo mío, hablaba conmigo, respiraba el aire que yo estaba exhalando con virus. Y este virus tremendamente contagioso, te basan 3, 4, 5 respiraciones, 5 minutos para que te contagies. Claro. Entonces, por eso es tan difícil de controlar, porque yo puedo no tocar el vaso, ¿no? Lo que no puedo es no respirar. No sé si se entiende perfecto. Por lo tanto, esa es una medida que se puede llegar a hacer. Y yo insisto con el barbijo, porque las vacunas están. Ahora, no hay movimiento antivacuna, pero hay remolones, no te sabría decir, pero mucha gente no está yendo, está dando vueltas. Nosotros hicimos un informe, lo hizo justo Antonella también sobre ese tema. La mayoría son adultos jóvenes, son 7 millones y pico de personas, y muchos, las razones que esgrimen es que como se sintieron mal con la primera dosis, o porque se sienten relajados que la pandemia ya pasó, ¿no? Sí, pero hay una cosa que hay que comprender, que yo por lo menos estoy casi seguro, ya varios infectólogos, microbiólogos que vienen diciendo, este virus, esta variante, esta otra que va a venir, para mí se va a quedar como endémico. Entonces sí o sí me tengo que vacunar. Claro. O sea, esa hipótesis de que el virus se va, no sé, a lo mejor el 2003, el 2023, 2024, pero el 2022 va a estar presente. El virus se queda, entonces ya me tengo que proteger. Y yo ya iría a un plan que me dice, a mí, doctor, nos vamos a vacunar todos los años. Y sí, a lo mejor serían refuerzos, a lo mejor son medias dosis, pero me da la sensación que eso ya está. Por lo menos haría la previsión de conseguirla. No sé si me entiende. Sí, entiendo. ¿Anto? Doctor, para este sector de la población que no accede a vacunarse por diferentes razones, ¿no sería alguna alternativa la píldora contra el COVID para que se pueda aplicar en el país?
Muy buen dato ese. Yo creo que hay una que ahora no está tan eficiente, que parecía ser que la Molnupiravir, que tenía una efectividad 50%, parece que están revisando un poquito los números del 30%. Yo creo que es una posibilidad muy buena. Está otra que también que tiene que ver con Pfizer, que es un tratamiento combinado, son 2 antivirales muy parecidos a lo que se usan para el SIDA. De hecho, yo creo, y lo he dicho varias veces, que los pacientes con SIDA no han sufrido prácticamente COVID porque estaban con 3 o 4 antivirales en forma permanente. Yo estoy seguro que eso los protegió, estoy casi seguro. Cuando uno ve todos los registros de los pacientes con COVID, hay muy pocos pacientes con SIDA. O sea, ese cóctel de 4 o 5 drogas, para mí es como había que tratar el COVID, había que tratarlo con 3, 4 drogas, con una sola no se lo puede prevenir. Yo creo que esas van a ser una gran ventaja, porque puede ser en mi caso, recibir tercer dosis, ya soy mayor, me puedo reinfectar porque soy médico, tomo una pastilla y es muy difícil que termine en terapia intensiva. Lo más importante es que eso, por lo menos estos dos laboratorios prometieron liberar las patentes para muchos países para que los fabriquen en forma económica. Y ahora que estamos... Esto no, ojo, no es un detalle menor, este día es el detalle, porque en Molnupiravir se estaba hablando de $700 el tratamiento. O sea, no sé. Pero que se pueda, digamos, subvencionar a través del gobierno. Sí, bueno, pero ya serían costos voluminosos, porque, digamos, cualquier infección... A ver, hoy, tomémonos estos días Alemania. Tendrían que estar tomando 50.000 personas el tratamiento. Bueno, y por sí o por no. Sí, no, claro. O sea, multiplicar 50.000 por 700, o sea, van haciendo los números, ¿me entendés? Doctor, Sí. y ahora que se está hablando en varios lugares del mundo, pero en la Argentina empezó el debate sobre el pasaporte sanitario, que tiene gente que lo promueve y está de acuerdo, y gente que dice que cercena derechos. No, ¿Cómo lo ve usted? Incluso las provincias no opinan lo mismo, una que otra. Claro que es conflictivo. Yo el ánimo social lo veo muy difícil. Te lo digo sinceramente, hacer una restricción más está bien. Me parece como para modelizar, decirle a las personas, mira que esto va en serio, te tenés que vacunar, me parece un buen gesto. Pero no me sorprendería una actitud política muy en contra. De hecho, poco antes de Berilla me encontré en Twitter los movimientos... Sí. Hoy había una marcha, hay que decirlo, sí, que no era multitudinaria, sí, pero en el Congreso hubo una marcha contra el pasaporte sanitario. No vi mucha gente, pero empieza a generar resistencia. Para mí esa posibilidad de resistencia es un equilibrio, porque nosotros lamentablemente, por H o por B, se generó una grieta a la política y hay una visión política de cómo ve la pandemia y médica, y esa grieta me parece que se va a meter en todos estos puntos. Y esa, bueno, no la podemos eliminar, lamentablemente. No es motivo de discusión, yo tampoco tengo la solución, Claro. pero la realidad existe. Entonces, como idea de que hay que colocar el pasaporte me parece que está bien, pero por otro lado tengo miedo al fenómeno contrario. Yo apelo a que el doctor Rubinstein nos visitó esta semana, nos decía que no era una mala medida, pero dice que es imposible controlarla. Es imposible. Además, otra cosa que yo ¿cómo también un poco veo es que... un evento de 60 o 70 mil personas. Claro, es un evento así, pero al mismo tiempo tenés intensas manifestaciones que no se pueden controlar, Claro. Entonces van a decir, ¿por qué a mí me controlar y al otro no? Manifestaciones de organizaciones sociales que salen a protestar, ¿cómo las controlan? Entonces, ahí yo lo veo, yo utilizaría esas manifestaciones colocando vacunatorios ahí, eso sí, Claro. vacunatorio ahí, pasa acá por el costado y vacúnese, porque a mí me parece que esa es la herramienta. Que te vuelvo a decir, las vacunas están. Pero teniendo vacunas, porque hay, ya Sí. la ministra Bisotti dijo, hay para llegar a fin de año y para todo el año que viene. ¿No falta darle un empujoncito de vuelta al plan de vacunación? Sí, hace falta, pero... ¿No se frenó por la campaña política un poco? Yo no estoy en la CONADI, no te sabría decir. Bueno, el día de ayer creo que se colocaron 400.000 dosis. Me parece que hay que hacer un esfuerzo grande, pero también hay que... A ver, es una hipótesis. Yo creo que los intendentes tendrían que hablar con la Cámara de Comercio y con los sindicatos. Y así, a trabajar, hermano. Que haya una presión social, que no venga el gobierno dice que hay que hacer esto, sino que los familiares, los amigos, el dueño del comercio. Yo te digo el comercio porque los brotes van a deteriorar la economía, que lo vean desde ahí. Si no lo quieren en vez de la salud porque se siente potente, Claro. fuerte, que lo vean desde el bolsillo. No, claro. Entonces, que se haga una presión de las cámaras de comercio y de los sindicatos y de las fuerzas vivas de todas las ciudades, me parece que va a ser más útil que si el gobernador dice te tenés que vacunar. Sí, entiendo. Que salga la presión más de abajo y de estamentos intermedios,
y no tanto desde arriba, porque si viene un poco desde arriba está los que están a favor de los que están arriba y los que están en contra de los que están arriba. Doctor, le hago la última y le agradezco mucho su presencia esta noche. La última tiene que ver, no le pido futurología, pero basado en la ciencia, lo que hemos aprendido, en su experiencia, ¿vamos a tener un rebrote en Argentina? Estamos teniendo un pico, yo creo que es un pico chico, lo vamos a tener, es imposible no tener que el virus. Lo que no quiero es que sea un rebrote grande, un rebrote chico de acá a varios meses, lamentablemente podemos perder entre 4 y 6.000 personas, y un rebrote grande podemos perder 20.000, es mucha la diferencia. Y hay que tratar de ver otros temas que han surgido, que hace falta ayudar. La segunda ola fue dolorosísima, la segunda ola comprometió a mucha gente joven y dejó muchos huérfanos. Yo estoy muy preocupado con eso, a mí me parece que el Estado los tiene que ayudar porque debe haber aproximadamente 20.000 huérfanos. Y si viene otra ola del Delta, aunque comprometa gente grande, también va a comprometer a algunos jóvenes y va a seguir generando este fenómeno de tener huérfanos. Entonces, es una marca que va a quedar para siempre. No es que murió el abuelito del geriátrico. Son consecuencias muy graves, claro. El abuelito del geriátrico no le tenía cariño, pero te podría decir que es un fenómeno de fin de vida. Un fenómeno de fin de vida. Acá la ola que tuvimos anterior no fue un fenómeno de fin de vida, ha tronchado la vida de gente joven. Digamos, jefas y jefes de familia, o abuelos y abuelos, jefas y jefes de familia. Entonces la historia económica también cambia, y eso me parece muy grave. Por lo tanto, nadie quiere que haya una ola, porque también el cansancio psicológico se está haciendo sentir, lo siento yo en mi propia familia, las enfermedades se están apareciendo, la expectativa de vida en la Argentina ya bajó 1 año y medio, ¿sabes eso? Es un dato eso. Un dato. La cantidad de muertos por COVID en forma directa e indirecta, estamos hablando de 13 millones de personas en el mundo, son más que los soldados de la Primera Guerra Mundial. La expectativa de Estados Unidos bajó en 1 año, 0.7. La de Europa está por ahí, más o menos. O sea, cuando termine la pandemia vamos a vivir 2 años menos que lo que vivíamos hasta el 2019. Después de la Segunda Guerra Mundial siempre vivíamos 2 o 3 meses más todos los años, por las mejorías técnicas, sociales, económicas, médicas, fármacos. Esto para abajo. Vamos a tardar 15 a 20 años en recuperar esa cifra. Doctor, hoy es el Día del Médico, así que felicidades, felicitaciones y gracias por todo lo que han hecho estos años. Bueno, está bien. Todo el personal de salud, médicos, enfermeros, que han trabajado tanto por nosotros, ¿no? Que han estado ahí, yo siempre digo, en la trinchera donde estaba el peligro. Gracias por eso y por su visita. Buenas noches y gracias por el convite. Hasta luego. Vamos a ir a un breve corte. A la vuelta nos metemos en otro tema difícil. Posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a hablar con Claudio Loser, ex director regional del FMI. ¿Con qué panorama se va a encontrar la misión argentina que la semana que viene va a estar en Washington? Ya volvemos. Segundo bloque de Hoy Nos Toca. Bueno, la semana que viene ya va a estar cara a cara el gobierno argentino con una misión frente al Fondo Monetario Internacional. Si uno toma lo que dijo el gobierno, lo que dijo el presidente Alberto Fernández en la UIA, lo que dijo Martín Guzmán frente a la CGT y en otras reuniones informales, había bastante optimismo. Sin embargo, hoy habló Cristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, y dijo, todavía falta mucho para poder llegar a un acuerdo. Una declaración que fue tomada como diciendo, paño frío, las reuniones todavía no comenzaron. Sí, es interesante la declaración porque recordemos que el gobierno asumió hace 2 años y todo este tiempo, primero negoció con los bonistas privados, con el FMI se tomó, valga la redundancia, un tiempo, ¿no? Pisó la pelota, jugó para el costado, jugó para atrás, hasta las elecciones. Y luego de las elecciones, Daniel, el gobierno aceleró y le imprimió como un vértigo a la negociación, que incluso esta semana se divulgó que van a viajar a partir de mañana distintos funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central, y este anuncio de que van a mandar al Congreso el programa plurianual que tendría alguna de las metas supuestamente negociadas con el FMI. Bueno, ahora Cristalina Georgieva lo que hace es decir, no muchachos, todavía esto no está cerrado, falta mucho, y aparte dijo otra cosa que se pasó por alto, es muy interesante, Daniel. Dio a entender de que el FMI no estaría a favor de un acuerdo light. ¿Qué significa un acuerdo light? Un acuerdo que no contenga reformas estructurales, lo que venimos discutiendo, reforma laboral, previsional, tributaria. Porque dijo que el acuerdo tiene que garantizar... Bajar el déficit fiscal. Sí, claro. Y Cristalina lo que dijo que el acuerdo tiene que ayudar a la macroeconomía argentina. Los fundamentos de la macroeconomía argentina tienen que estar mejor, dijo. Eso es un guiño o una señal de que el FMI no estaría tan a favor de un acuerdo light,
sino que habría discusiones estructurales en la negociación. Por eso también uno tiende a pensar de que el FMI está planteando, bueno, esta negociación no se cierra de acá a fin de año, sino que seguramente se va a extender hasta el año que viene. O sea, por lo que vos señalás, Lean, y por la información que tenemos y por las declaraciones de Cristalina Georgieva, quizás la misión argentina, que la semana que viene va a empezar a tener la primera reunión formal, por llamarlo, en este marco ya han tenido otras informales, en este marco de negociación, se van a encontrar con un FMI un poquito más duro de lo que se contaba en la previa. Sí, no sé si más duro, pero sí puntilloso con estas cuestiones. Y aparte recordemos que todo lo que negocie el staff técnico del fondo, que es lo que va a suceder ahora, luego se eleva al board. ¿Qué es el board? El directorio, donde ahí votan los países. Y hay países que tienen más peso que otros, entre ellos Estados Unidos. Claro. Y el staff, tras las bambalinas, dialoga con el board y le va diciendo lo que se está negociando. Y no se cierra ninguna negociación si Estados Unidos y el board no están de acuerdo con el contenido de la negociación. Y yo me pregunto si Estados Unidos está conforme, por ejemplo, o estaría dispuesto a ayudar a un país que vota a favor de Venezuela, no en contra de Nicaragua, digamos, Argentina en los últimos 2 años en los foros internacionales ha quedado muy pegado a algunas dictaduras latinoamericanas y esto para algunas democracias consolidadas del mundo es muy fuerte o puede tener un costo político. Pero mira, se lo vamos a preguntar a Claudio Loser, que fue director regional del Fondo Monetario Internacional, un gran economista que tiene la amabilidad de charlar con nosotros en esta noche. Claudio, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por tenerme en el programa. Claudio, esto que decíamos, ¿no? Estados Unidos, por las diferencias que tiene respecto al manejo de la política internacional de Argentina, ¿no? Ahí pongo Venezuela, Nicaragua, Cuba, algunas cuestiones relacionadas con votos de Argentina en organismos internacionales. ¿Puede influir en el apoyo político no a un acuerdo entre el FMI y Argentina? Siempre puede, pero recordemos lo siguiente. Los Estados Unidos tienen más peso que otros países, pero tiene 16%. Tiene derecho a veto respecto de cuestiones fundamentales y no respecto de temas de aprobación de programas. O sea, por supuesto, si los Estados Unidos se opone o se declara que con abstención, eso tiene su peso, pero no le alcanza, técnicamente no le alcanza para vetar la posición de Argentina. Habiendo dicho esto, evidentemente los Estados Unidos tiene una cierta visión respecto de otros países, respecto de Nicaragua, respecto de Venezuela, por supuesto, y en ese sentido puede haber algún conflicto, pero yo no creo que sea un elemento, digamos, que haga o deshaga la negociación. Claudio, en las palabras de hoy, Georgieva habló de la importancia de trabajar en un programa que mejore significativamente los fundamentos de la macroeconomía argentina. ¿Cómo interpreta usted eso? ¿Se vienen reformas estructurales? Sí. Nuevamente, los economistas a veces queremos tener 3 manos o 3 lados, por un lado, por el otro y por el otro. Yo diría que el elemento principal en este momento es que haya una consolidación fiscal, no necesariamente en los próximos 6 meses o en este año, pero con una dirección clara, que es lo que de alguna manera decía el ministro, reducir la emisión monetaria o el ritmo de emisión monetaria que vendrían juntos. Y yo diría el otro tema macro importantísimo es el del tipo de cambio. El tipo de cambio que para todos los que lo ven de afuera, la Argentina no tiene un tipo de cambio y un tipo de cambio blue, sino que tiene múltiples tipos de cambio, porque tiene todos estos impuestos, se tiene el tipo de cambio básico, se tienen las retenciones, se tiene, por otra parte, una política de deslizamiento de la tasa cambiaria muy, muy lento, muy por atrás de
de la inflación en una circunstancia donde la inflación de Argentina es mucho más alta que el resto del mundo. Pero solucionar eso, Claudio, es hablar de evaluación, ordenada, medida, leve, Sí. progresiva, pero es hablar de evaluación también, ¿no? En el caso argentino creo que tiene que haber una cosa así, tiene que haber una devaluación. No estoy diciendo, y por supuesto yo no tengo, yo no estoy en el juego de cartas en este momento, o sea, yo lo estoy mirando desde afuera, pero el tipo de cambio a 100 pesos o 105, lo que sea, está totalmente fuera de línea con la competitividad, a pesar de lo que diga el ministro y el presidente del Banco Central. Claudio, ayer el presidente de la conferencia industrial pidió que el FMI revea el préstamo que le dio a Macri, a la administración de Macri, y hoy se conoció que el FMI tiene un borrador sobre un estudio, un informe que va a elevar al directorio de acá a la Navidad. Cuéntenos un poco sobre la cocina de cómo se elabora ese informe y qué impacto tiene dentro del FMI ese informe que uno supone que puede llegar a ser una autocrítica sobre cómo actuó el propio FMI. Bueno, evidentemente va a ser un análisis y va a tener una crítica de lo que se hizo, no sé exactamente qué, seguramente va a tener los elementos de que se prestó demasiado, que al principio el programa daba demasiada libertad al Banco Central para intervenir, para mantener el tipo de cambio y cosas por el estilo. Eso puede ser. Ahora, este estudio yo todavía no he podido averiguar exactamente. He leído que está a cargo de alguien que no ha tenido nada que ver con la Argentina, lo cual está muy bien. Quizá se hace en el marco de lo que se llama la Oficina Independiente de Evaluación, que informa directamente al directorio y que no tiene que presentar los documentos a la personal del fondo o a la directora, a la señora Georgieva. Y ahí pueden venir preguntas y pueden venir comentarios fuertes, pero no es que va a haber una sanción. Esto fundamentalmente es decir, mire, esto es lo que pasó, no tiene que volver a pasar o está bien que se haya hecho así o de esta manera. Y Claudio, dentro de ese informe, ¿puede haber alguna crítica a cómo el gobierno de Macri usó ese préstamo? Sí, claro. El tema, por supuesto, hay que ver los números porque yo sé que en la Argentina hay una visión muy intensa de que se usaron muy mal estos préstamos, que dio lugar a salidas de capitales. Yo lo que tengo entendido es que, por supuesto, se pagaron muchas deudas y por eso se le dio una cantidad tan importante de dinero, pero si encuentran algo raro de que se intervino demasiado se intervino demasiado en el Banco Central y que esto no fue correcto de acuerdo al entendimiento del programa, yo creo que eso aparecería de todas maneras. Claudio, la Argentina va a estar en una primera semana de reuniones formales. Hay, como usted, analistas, gente que perteneció al Fondo Monetario Internacional, que tienen algún tipo de relación con el organismo, que tienen experiencia. ¿Qué se dice sobre las posibilidades que tiene Argentina de acordar o de entrar en un default? Es un poco difícil. Hay gente como mi sucesor, Alejandro Werner, que dijo a lo mejor van a llegar a algo y no van a cumplir. Eso lo dijo hace algunas semanas. Él dejó el puesto. Yo diría que hay buenas posibilidades. Hay que sentarse a negociar. No es que el fondo entra y dice esto es y esto es lo que queremos y esto es lo que se va a hacer. Muchas veces, o sea, en mi experiencia propia, eso es lo que yo hice, diciendo, miren, nosotros queremos esto, después que nos insultaron fuertemente y a nuestra familia probablemente también, y nosotros manteníamos la calma, nos sentamos a negociar. Uno se sienta a negociar. Yo no diría en el fundamento de qué cosas hay que tocar,
No es que la Argentina dice no voy a tocar el tipo de cambio cuando está mal, no voy a cortar el déficit, sino que, pero hay un poquito de negociación. Yo lo he dicho en otras oportunidades, yo con los años, y ahora ya llevo retirado mucho tiempo, yo me convertí en vendedor de alfombras, más bien, o mercader de alfombras, porque uno tenía, o sea, hay una realidad, sí, pareciera que el fondo viene como soldado alemán o ruso, diciendo esto es lo que hay que hacer. No es así, no es así. Y depende, si la Argentina es hábil como negocia, yo creo que puede funcionar bien. Claudio, gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables en tenerme en el programa. Gracias. Bueno, último corte y ya volvemos. Antonella con un informe sobre un tema que si no es una pandemia anda por ahí, los femicidios. Último bloque de hoy nos toca, bueno, un tema difícil, ¿no?, de abordar y ya estamos cansados. Que no hay que abordarlo cada vez que sucede un hecho de estos, un femicidio. Hay uno cada 30 horas en la Argentina. Ya es un problema grave. Antonella estuvo averiguando datos y habló con una especialista. Sí, Daniel, porque bueno, por los femicidios de Delfina Pan en Miami, de Nancy Videra acá en Buenos Aires y también por la desaparición de Milagros Miranda, la adolescente de 16 años por la cual hoy se realizó una marcha en Parque Patricios porque está desaparecida hace 2 días, los medios nos volvemos a teñir de estas noticias que la verdad que no son buenas de dar porque es un problema transversal tanto a rangos etarios como también sociales. Y es una problemática que ya está acentuada en la sociedad. Nancy, de 31 años, desapareció y fue vista por última vez el viernes pasado, el viernes 26 de noviembre. Hoy el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó a la madrugada que se encontró su cuerpo en un sobrepiso de una casa. Bueno, ¿qué es lo que sucedió en las últimas horas? Se cuestionó el accionar tanto de la justicia como de las fuerzas policiales. ¿Por qué pasaron estos días sin poder prevenir este femicidio? Por eso hablamos con la especialista, con la abogada Julieta Depech, que es la presidenta del Observatorio de Violencias de Género, ahora que sí nos ven, y nos decía esto. ¿A qué nos referíamos desde los feminismos con una reforma feminista de la justicia? La justicia, al momento de intervenir en causas donde existen violencias de género en los distintos aspectos, en este caso era el caso más extremo de los femicidios, pero en los distintos aspectos sigue teniendo mecanismos y resortes sin perspectiva de género. Entonces, al no tener la perspectiva de género y no poder comprender la especificidad y las características particulares que tiene y atraviesa una mujer, entonces lleva a situaciones donde obviamente la víctima es revictimizada o situaciones como esta, por ejemplo, que pasan días y días donde podría haber sido buscada Nancy, podría quizás haberse evitado el femicidio. Por ejemplo, hay jueces que todavía siguen aplicando el SAP, que es el síndrome de alienación parental, donde fuerzan una revinculación de hijos con padres o que fueron abusadores o que fueron agresores de las madres. Bueno, ahí escuchábamos a la abogada Depech, porque otro tema que también fue clave fue el llamado al 911 que realizó... Es que siempre hay avisos previos. Los casos más resonantes de femicidio que conocemos en la Argentina, siempre hubo muchos avisos previamente. Y por parte de las víctimas, vos sabés que el 20% de las denuncias y de las víctimas de femicidios realizaron una denuncia previa que después no llegó a buen puerto porque fueron asesinadas finalmente y son datos que se mantienen desde el 2015 que nos contaba Julieta que ellas lo realizan en el Observatorio de Género. Entonces acá claramente de si se sostienen en 6 años que las personas que denuncian después finalmente son asesinadas, hay una falla transversal de la justicia del accionar que no se está resolviendo.
como también lo que sucedió con la viralización de la denuncia de esta denunciante, bueno, que brindó el domicilio del principal sospechoso, que estamos hablando de Damián Lascano Mendoza, que es el principal sospechoso de este femicidio de Nancy. ¿Y cuál es el rol que ocupan los medios a la hora de publicar esta información y por qué la justicia divulga este contenido? Bueno, Julieta nos decía esto. Los comunicadores justamente generan opinión, no son agentes neutrales. Por ejemplo, hasta hace no muchos años se seguía hablando de crimen pasional, o tenemos, por ejemplo, presentaciones, no vamos a decir por ahí los periodistas, pero que decían la fanática de los boliches. Con relación a la mirada esta y la manera de abordar el femicidio de Miami, un femicida esto es una especie de alienado total, monstruo de la sociedad que está al acecho cuando vos vas de noche caminando sola por la calle y te bajás del colectivo y ahí salta el acechador asesino. Bueno, esta idea es importante desandar, porque los femicidas, según nuestro registro, más del 80% de los femicidas pertenecían al círculo familiar de la víctima. Y más de un 60% eran su pareja o su expareja. Claro, hay un vínculo siempre. Por eso digo, las señales están dadas porque, como decía esta especialista, siempre son personas allegadas, parejas, exparejas, siempre hay un móvil de posesión del hombre sobre la mujer. Hay una construcción social y cultural, no es una cuestión patológica como ahora se está presentando con el femicidio. Nancy era muy vulnerable económicamente y habitacionalmente y dependía también de una vivienda que este hombre le alquilaba a bajo precio. También había una relación de poder que tenía este hombre, el asesino, sobre Nancy, ¿no? Y a esto es lo que nos referimos con la cuestión patriarcal que está instalada en la sociedad, de que el hombre supone que tiene un poder total sobre la mujer, y es lo que sucede esto, bueno, con los datos que son alarmantes, como ella mencionaba, que de 7 de cada 10 víctimas, sus agresores pertenecen exparejas o parejas. Además, esto también es una forma de justificar, digamos, cuando se presenta a los femicidas como con ciertas patologías o no, algo, es una violencia que está instalada. Mira, ahí lo podemos ver en la placa, que los femicidios, ¿quiénes las mataron? Esto es lo que mencionábamos recién. El 38,4% la pareja, la expareja el 27,1%, algún familiar un 12,2%, algún conocido un 10% y otros un 12%. La verdad es que no varían tanto. Otros son delitos comunes, robos, algo de ese tipo, donde una persona mata a una mujer. Pero fíjate que en el resto hay una relación mínima o cercana, pero hay una relación siempre. Por eso la importancia de desandar los vínculos y la violencia de género, porque estamos hablando de que el femicidio es el último eslabón de una cadena totalmente problemática, porque hay un montón de tipos de violencias, pero es el más cruel, claro que por eso es necesario erradicar. Bueno, en la Argentina el Observatorio de Violencia de Género, con quien hablamos, también arroja que en el 2021, desde el 1 de enero hasta el 20 de noviembre de este año, se cometieron 229 femicidios. ¿Entienden? Un femicidio cada 34 horas. Sí. Y el dato que sí es alarmante, que el 9% de todos estos femicidios estuvo desaparecido. Estamos hablando de un 9% de víctimas que podrían haber sido salvadas por la justicia. Claro. Que, como bueno, esperemos que no suceda nada con ahora el caso de Milagros, que se pueda recurrir y que sea pronta su aparición, como lo que sucedió con Nancy, que se podría haber evitado si hubiese habido un accionar tanto de las fuerzas policiales, de la justicia y poder haber ido a evitar a mí me tocó escribir para el diario La Nación el femicidio de Úrsula, esta chica que fue asesinada en el verano, ¿te acordás? En febrero en la localidad de La Rioja, sí. De Rojas, por su pareja, que era un ex policía, que estaba... Lo hablamos el otro día como santo. Y cuando ves el derrotero que vivió Úrsula, que al final terminó siendo asesinada, todas las fallas que hubo en el sistema... Por eso es necesaria una reforma judicial con perspectiva feminista para que se revisen los tiempos de la justicia, que no son los mismos los tiempos que tienen las víctimas respecto a sus agresores. No sé si nos queda una placa más.
Bueno, también esto, la edad de las víctimas, como decíamos al principio, que es transversal absolutamente a todos los rangos etarios, como así también a las clases sociales. Pasó en Miami, pasa acá en el conurbano, pasa absolutamente en todos lados. Menores de 25 años, las víctimas es un 27,5%. De 26 a 40 años, un 34%. Fíjate que está muy repartida en los porcentajes de 41 respecto a las 60 a víctimas. 20, incluso mayores de 61 años, adultas mayores, un 11%. O sea que... Estamos hablando de mujeres que mueren por cuestión de género, que esto es lo que se tiene que diferenciar de cuando se menciona de que también ocurren homicidios en la inseguridad que pasa en el país. Bueno, esto es por cuestiones específicamente de género, por una construcción social de que el hombre posee un poder sobre la mujer. Por eso es necesario reformas judiciales, una perspectiva feminista, tanto en la justicia como también después en el accionar para la protección de las víctimas. Excelente, Anto. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. ¿Están cansados, no? Sí, cansados. Llegaron mal el viernes. Le mandamos un saludo a Eloy. Le mandamos un saludo a Eloy, nuestro productor. Roberto Eloy. Aislado a don Roberto, te queremos, Roberto. Vamos por vos el fin de semana. Esperamos. Te esperamos el lunes. Ellos están cansados. Yo llegué mejor, soy íntegro, estoy perfecto. ¿Te vas de gira? Y alguna caravana veremos. Si pasa, nos subimos, qué sé yo. Buen fin de semana para todos. Lunes, 22 horas, aquí en el canal de la ciudad. Te esperamos. Chao.